volver a hacer lo mismo una y otra vez. Y lo vi parado de cabeza escupiendo. Mis entrenamientos son de 5 a 6 horas. Llego a las 2 y me voy a las 7. He tocado pesar personas desnudas, buscar ser el o de los mejores del mundo. Hola, bienvenidos a un episodio más de tu podcast Hablando y Divagando. El día de hoy tengo de invitado a un amigo que ha sabido llevar en alto el nombre de nuestro país, de nuestra ciudad como tal, de nuestra alma mater también, pues nuestra universidad, quienes formamos parte de o estudiamos o nos formamos en la Universidad Técnica de Machala. Con ustedes, pues Kevin Brito. Kevin, amigo, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. Hola, mi nombre es Kevin Brito. Tengo 21 años, recién los acabo de cumplir como hace un par de días, no sé exactamente, pero fue el 29 de octubre. Y actualmente solo me dedico a ser estudiante porque la verdad es que estoy muy enfocado en el tema deportivo, porque la verdad es que quisiera ser literalmente de los mejores del mundo y es una de las metas que tengo actualmente. Y a la par también como complemento a mis estudios, estoy en 5º semestre de Ingeniería Civil. La verdad, una carrera muy dura y muy compleja también, demandante. Y he tratado de llevarlo lo mejor que he podido, considero yo. Para quienes no saben en realidad de qué estamos hablando, de qué disciplina estamos hablando, bueno, tengo que comentarles que acá Kevin hace unos meses, más o menos, él participó en el campeonato, en el sudamericano universitario de lo que es levantamiento en potencia. Entonces, en esta disciplina, en este evento, él quedó como campeón sudamericano, ¿no? Entonces, es un motivo de orgullo en realidad para nosotros como ecuatorianos, como machaleños, de haber tenido un representante en un sudamericano en esta disciplina y que más aún pues haya terminado siendo campeón, haya ganado, ¿no? Entonces, si tú pudieras explicarme en palabras sencillas, alguien que únicamente conoce el yin así por fuera, ¿no? ¿Cómo tú describirías tu disciplina? El levantamiento de potencia en sí es la verdad, una disciplina muy bella. Porque, por ejemplo, cuando todos estamos en el gimnasio, no sé si tal vez te ha pasado, que tú ves un peso que dices, está fácil. Quiero meterle más peso. Hoy me siento muy bien. Básicamente el levantamiento de potencia es ese sentimiento, pero llevado a lo deportivo. De que quererte superar esto, por ejemplo, decir, hoy me siento muy bien, voy a hacer más peso. Y prácticamente es ese sentimiento llevado al deporte. Ese desafío que se plantea. Exacto. ¿No? Ok, sí. Mira. ¿Qué fue lo primero? O sea, ¿cómo surgió este nexo, este vínculo que formaste con el levantamiento de potencia como tal? O sea, ¿qué fue? ¿Por qué llegaste a un gimnasio? A ver, mis inicios en el gimnasio fueron porque como recién estábamos saliendo de pandemia, yo como a muchos en ese tiempo nos aparecía en TikTok el For You page estaba reventado de cosas de gimnasio y me animé a ir. Y dije, bueno, vamos a probar el gimnasio a ver qué tal. Y la verdad, desde el primer día, como te comento, la sensación que sentía de, por ejemplo, podía hacer más. Las primeras semanas, la verdad, sí, era muriendo. Sí, muriendo. Pero poco a poco ya me fui adaptando un poco y empecé a sentir eso, de que podía hacer más, de que podía hacer más repeticiones, un poquito más de peso. Y ese sentimiento me enganchó bastante. En sí, en general, en mis inicios no sabía lo que era este deporte, porque yo la verdad, hablando un poquito más de mí, este es el primer deporte que practico en mi vida así en serio, porque anteriormente casi no me gustaba el deporte, pero este deporte me enganchó. Ah, chévere. Pero ¿en qué momento tú ya empiezas a verlo esto más allá de un simplemente voy al gimnasio para verme bien, que es lo que la mayoría de la gente hace, ¿no? Entonces, porque tú la llevas ya
a esta afición por ir al gimnasio, tú ya lo llevas más allá? ¿En qué momento tú empiezas a plantearte y decir, oye, soy bueno, me gusta esta nota? Yo creo que una persona clave, la cual porque yo también estoy aquí practicando este deporte, que es el levantamiento de potencia, sería mi primer entrenador, que se llama Daniel Ramírez. Un saludo a él, supongo que sí lo va a ver, de ley lo va a ver y también se lo voy a enviar. Él como que me incentivó y me presentó el deporte en sí. ¿Él te llevó al gimnasio o te lo conociste a Daniel? Porque yo también sí sé de quién estás hablando. Lo conocí ahí y me dijo, oye, te veo bien, veo que levantas bastante peso, prueba esto. Y ahí fue donde empezó todo, literalmente. Poco a poco me fue enganchando más. De ahí él me presentó al profesor Jaime Barrezueta, que es el entrenador de la Universidad Técnica de Machala. Y ya con él ya nos fuimos de lleno. Catalogado como uno de los hombres más fuertes de Sudamérica, pues el economista. Sí. Es una leyenda viviente, porque al día de hoy lo vi hace poco en una history que estaba ¿qué fue? En Facebook creo que lo vi, haciendo sentadillas como si nada, con un peso que ridículamente, un peso absurdo para cualquier persona, o sea, inimaginable en realidad, ¿no? Todo también me sorprende bastante su trayectoria y su longevidad. Claro. Porque ya también la edad que tiene él para mover esos kilos es muy sorprendente, la verdad. Yo lo vi riéndose haciendo press de banca con más de 140 kilos, como más, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero es una leyenda viviente, como digo, y espero, no sé, pues quizás en algún momento tener el vínculo quizás contigo para traerlo también acá, porque sería importante hablar de él como atleta y como formador de atletas también. Porque yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo pasaba por ahí por el gimnasio y lo veía a él entrenando junto con los compañeros. Y para qué, o sea, de ahí conozco a varios amigos que entrenaron con él. Entonces es una locura cómo entrena el economista. Pero bueno, oye, y tú me dijiste algo, tú dijiste, yo nunca antes practiqué ningún deporte. ¿Y qué opinó tu familia en el momento en el que tú dijiste, bueno, voy a ir al gimnasio? ¿Qué dijeron? O sea, ¿se sorprendieron? O de pronto alguien dijo, tal vez hubo uno que dijo, bueno, ya anda, o sea, como, ya se te debe pasar. Cuéntame ese poco, ¿qué tal la relación con tu familia en ese sentido, no? La verdad, a los inicios, considero que, como toda madre, a todo hijo, mi mamá me dijo que no, porque pensaba que me iba a lastimar o me iba a bardear, también un poco por el tema de la desinformación. Me dijo, no, tú no vas al gimnasio, no vas al gimnasio, no vas al gimnasio. Y ya me tocaba ahí hacerlo en contra de su voluntad, porque, o sea, sí me gustaba, la verdad. Era en ese tiempo, cuando recién empecé, era un hobby que me entretenía bastante. Y la verdad, mi papá, él antes entrenaba también, entrenaba bastante, y tengo entendido que también entrenaba bastante pesado, pero él es como que me decía, bueno, está bien, vamos. O me decía, anda nomás, pruébalo, es un deporte muy bonito y eso. Pero mi mami sí me decía, no. Tu mamá estaba un poco más reacia. Es que claro, ¿no? Siempre hay el tema de la desinformación y más que nada, o sea, la inexperiencia. O sea, tú no tenías experiencia en esto y mucha gente a veces comete el error de ir a entrenar sin supervisión alguna, o a veces lugares donde te dicen que hay un entrenador, pero el entrenador a veces está más ocupado está vacilando a las peladas que entrenando, y te puedes lesionar, ¿no? Como tal, y una lesión, cuesta, ¿no? Entonces es muy, muy, muy difícil ese tema, y entiendo que para una madre también, pues obviamente siempre va a querer lo mejor para nosotros como hijos, ¿no? Cuéntame un poquito ya hablando de este tema, ¿no? Hablando de este campeonato universitario sudamericano como tal. ¿Cómo fue este evento? ¿Cómo te clasificaste? ¿Cómo se dio? O sea, háblanos un poquito acerca del camino que tuviste que recorrer hasta llegar a Brasil, fue como tal, ¿no?
A ver, recapitulando, yo creo que esto sería a inicios de enero. La verdad, yo a inicios de año no tenía expectativas de poder clasificar este año porque me encontraba muy mal con un tema de una lesión de aductor que tenía. Y créeme que eso prácticamente me tocó empezar a entrenar desde cero con la barra para poder rehabilitarme y estar ahorita donde estoy. Porque no podía entrenar. Y la última competencia que tuve anterior a esa fue el Campeonato Sudamericano de Argentina, la cual ahí sí fue el campeonato que yo diría que más me cobró factura a esa lesión. ¿Este campeonato sudamericano en Argentina fue universitario también? No, ahí es que ese año todavía la federación no estaba como que no habían planificado en el calendario el campeonato sudamericano universitario. Ah, ok. Ajá. Me hago referente a la FESUP. Y ellos, ese año no hubo campeonato universitario. De hecho, ese año hubo un mundial universitario, que este año también va a haber un mundial universitario, que si no estoy mal son en los Emiratos Árabes y espero poder ir. Sí. Ajá. Y, o sea, ahorita estoy clasificado, que fue hace un par de meses, pasó el campeonato nacional en Quito, que fue en la Universidad de la USFK. Y por suerte sí clasificamos. Y a esperar a ver qué tal, si logramos clasificar con lo que hice y ver qué pasa. Ah, chévere. Pero bueno, recapitulando al tema, o sea, llega enero, tú no tenías expectativas de clasificar como tal, ¿no? O sea, hubo antes de esto, de este evento, hubo un clasificatorio aquí. ¿Cómo sí, fue eso? ese fue el selectivo que se hace todos los años, el selectivo provincial para clasificar. Y ahí sí estuve bien, la verdad. Pude recuperarme y un poquito y ya me empecé a poder entrenar de nuevo y pude competir y llegar en forma para el evento más importante que sería el campeonato nacional. Y ese sí estuvo un poco complicado. Sí, creo que es el campeonato en el que más pelea me dieron porque el segundo lugar por detrás de mí quedamos con solo 10 kilos de diferencia. Y también estábamos muy cerca en todos los intentos de sentadilla, de press de banca y de peso muerto, estábamos muy iguales casi. Ah, bueno. Entonces ya pasa el campeonato nacional, el clasificatorio, el campeonato nacional. Y ya con esta marca es que tú te clasificas para estos juegos. Exacto. Ah, ya, muy bien. Y bueno, ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo pasas de entrenar, de participar a nivel local primero, luego nacional? ¿Y cómo te llega la noticia de que clasificaste para este sudamericano? Fue algo muy inesperado, la verdad, porque según yo no iba a clasificar porque estábamos, según yo, tú sabes, las esperanzas nunca mueren, pero un día de la nada el profe Jaime me dice, si clasificaste y vamos a tratar de hacer la solicitud a Bienestar Universitario a ver si es que nos pueden llevar. O sea, así nomás, o sea, no... Simplemente, o sea, que se comunicaron con él, la federación, no hubo un documentito, alguna cosa que... O sea, es que él me dijo eso en ese momento y de ahí me enseñó el documento. Me dijo, Kevin Brito ha sido seleccionado para el Campeonato Sudamericano Universitario. Y ahí, la verdad es que me emocioné bastante. Claro, pero y ahí venía vuelta otro tema, el desafío económico como tal, ¿no? Porque los gastos y todo lo demás, ¿no?, que representan, y hay que tener en cuenta algo, pues que lamentablemente es muy triste para las personas que se dedican a cualquier disciplina deportiva, y es que en realidad no hay mucho apoyo a veces del Estado, menos, y del sector privado, pues salvo que en realidad seas alguien ya totalmente reconocido como para pensar en eso, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo lo solventaste? ¿Cómo lo pudiste solventar? Esos gastos. La verdad es que yo en el rato que me llegó esa noticia dije, bueno, ya estoy clasificado. Me voy a que sea pie. Después de la emoción y todo, vino la duda. ¿Y ahora cómo hago para costear esto? Y ahí fue que hicimos la solicitud a Bienestar Universitario
y estuvimos meses. Yo estaba tratando de ver también de dónde conseguía también, porque, o sea, como te dije en un principio, solo soy estudiante universitario y traté de hablar con mis padres. También me dijeron si en tal caso no había apoyo ni de la federación ni de la universidad, ver cómo se podía hacer. Con las tarjetas, más que sea, solucionar ahí. ¿En qué momento empezaste tú a ver un cambio en tu mami, que fue quien estaba como reacia al tema del entrenamiento? O sea, ¿en qué momento? Ya cuando empezaste a participar, a campeonar, digamos así, ¿en qué momento tú ya viste que ya por último ya le desaparecieron las dudas y dijeron, vamos, mijo, tú puedes? Considero que algo muy importante fue que la haya llevado a ella y a mi papá a una competencia, que fue de hecho fue fue un clausura de 2023. Un campeonato clausura, que es un campeonato que no es clasificatorio en nada, es como para decir, tantos atletas de la provincia compiten y a dar lo que no dieron en todo el año. Ajá, exacto. Los llevé. Ahí fue que mi mami como que le dijo, como que se le cambió el chip y me empezó a decir y apoyar también bastante. Porque antes era como que me decía, no, esto te vas a lastimar, no levantes tantos pesos. Cuando veía las historias que subía. Oye, y hay niveles y niveles de nerviosismo, de temor que puedes tener, que puedes manejar, ¿no? Pero ya llegar a un evento sudamericano y todo eso, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevaste tú? La verdad es que yo ahí en ese momento como que también me llegaron las mismas preguntas y lo mismo que tú acabas de decir, pero es como que traté de no darle tanta importancia a eso y más que todo concentrarme en llegar bien, en vivir día a día cada entrenamiento, porque el año pasado cuando fui a Argentina al campeonato sudamericano, me pasó, pero lo llevé de otra manera. Solo pensando en ese día y no tratar de cada día ir mejorando. Porque considero que eso es algo muy clave para todo atleta y para toda persona. Ir viviendo el día a día y no concentrarse tanto en la meta, sino disfrutar más que todo el proceso. Exacto. Porque si tú, por ejemplo, necesitas... O sea, tú eres campeón el día que que te dan la medalla o durante toda la preparación que te llevó a conseguir esa medalla. Considero yo que es literalmente toda la preparación lo que te lleva a ser un campeón. No solo estar pensando en ese día y tal día no voy a entrenar porque a la final es un día. Considero que llevar el proceso. El proceso. Exacto. Ya, muy bien. Oye, Kevin, ahora con respecto a eso, al proceso, mira, yo tuve acá en este mismo espacio, yo invité hace tiempo atrás a un amigo mío, a Jorge Bueno, que es entrenador en un gimnasio, y que él también participaba mucho en el tema del levantamiento de potencia. De hecho, yo entrené en su momento con él, participé en un par de eventitos por allí. Pero una de las cosas que no hablé con él en ese momento, o sea, yo lo sé, sin embargo, quienes nos ven, quienes nos escuchan, no saben cuál es la diferencia como tal de esta disciplina, del powerlifting, ¿no? Entendemos que es tratar de levantar y desafiarte levantando lo más pesado posible con la técnica correcta, ¿no? Ya, pero ¿cómo es una semana típica de entrenamiento de alguien que practique esta disciplina? O sea, la verdad sería esto, por ejemplo, mi rutina de entrenamiento de mi entrenador me la divide, por ejemplo, lunes sería sentadilla y press banca. De hecho, eso considero que es algo muy individual para cada persona, porque, por ejemplo, lo que me funciona a mí, tal vez puede que te funcione a ti, pero tal vez no. Ok. Ajá. Y eso, de ahí lo de algo más de cómo se lleva la rutina, aparte del entrenamiento, es algo también que considero que tienes que tener como que todo muy dicho, a tal hora hago esto, a tal hora lo otro y lo siguiente. Porque si no, no te da el tiempo, porque actualmente me encuentro en preparación, si Dios quiere, espero que sí,
porque estoy dando todo lo mejor de mí para el campeonato mundial de levantamiento de potencia equipado que va a ser en agosto en Sudáfrica. Y estamos en camino a eso. Y considero que ahorita mis entrenamientos son de lo que eran normalmente de 3 horas, se convirtió a 5 o 6 horas. Llego a las 2 y me voy a las 7. Bastante. Exacto. Y considero que llevar una planificación de qué hacer en mi día a día me ha ayudado bastante a organizarme. Muy bien. O sea, lo importante, según lo que tú me estás mencionando, es saber buscar, o mejor dicho, hablamos de personalizar como tal el entrenamiento, ¿no? Y esto lo haces de la mano de alguien, de un preparador, de un instructor, alguien que sabe, ¿no? de esta disciplina. Oye, dentro del powerlifting, dentro del levantamiento en potencia, como tal, hay mitos, ¿no? Hay muchas cosas que a veces la gente que no conoce lo dice: oye, no practiques esto porque te vas a lesionar o algo. El CrossFit también tiene sus mitos, el fisicoculturismo también tiene sus cosas. ¿Has escuchado algo que ahora que tú ya practicas el levantamiento en potencia como tal, que tú dices: oye, es que en realidad no es eso? Están equivocados y de ser posible, por favor, ya no repitas eso porque en realidad no es así. Algo que considero que he escuchado bastante, de más que todo las personas novatas y las personas que no están muy familiarizadas con esto y escuchan por primera vez lo que es el powerlifting y te dicen: esto es levantar el máximo peso y ya. Y eso, que te vas a lesionar, que por intentar levantar el máximo peso te vas a lesionar. Considero que eso es un mito porque eso es un tema del cual es muy largo, del cual para evitar eso tienes que tener a alguien detrás tuyo que te lleve tu entrenamiento, porque no es entrenar por entrenar, no es ir al gimnasio y decir: no, voy a hacer hoy tanto porque tal vez quiero probar. Para conseguir una buena formación deportiva y conseguir un buen rendimiento, considero que eso es muy clave, de que haya una persona en la cual tú confíes, que sería tu entrenador, que te lleve semana a semana tu planificación de, por ejemplo, hoy te toca, yo qué sé, hacer 250 kilos por 4 repeticiones en sentadilla y eso te toca hoy. Y más que todo también no estar cuestionando el criterio de otro entrenador, porque si él te manda eso es por algo. Porque si, por ejemplo, tú te pones a tantear con otras cosas y tal vez tu entrenador te mandó una cosa y tú haces otra cosa, lo más seguro es que ese mito sea realidad, porque tú no le estás haciendo caso a tu entrenador. Claro, claro, te entiendo. Oye, y bueno, en el gimnasio siempre hay el ego, ¿no? O sea, a ver, como todo deporte de competencia, ¿no? Siempre buscas destacar, siempre buscas si tú levantas, haces press de banca con 160 kilos, habrá alguno que diga: ¿sabes qué? No, métele un par de kilos más porque este man a mí no me va a ganar. Siempre hay ese, es un deporte, es una competencia, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Pero ¿cómo manejas como deportista ya a nivel profesional que el ego, porque eres fuerte, no afecte tus entrenamientos? ¿Cómo tú logras de alguna u otra manera decir: ¿sabes qué? No, o sea, voy suave, voy tranquilo, estoy enfocado, no porque de pronto vea a alguien que puede más, yo voy a tratar de querer superarlo porque a la final me puedo lesionar? ¿Cómo ustedes manejan eso? ¿Ustedes manejan la disciplina desde una parte de psicología? ¿Tienes algún qué sé yo, psicólogo o alguna persona, algún mentor que te dice: vamos, tranquilo, sé que puedes, pero dale suave? La verdad es que, por ejemplo, te digo, actualmente no, un psicólogo así como tal no. Mi psicólogo sería mi entrenador, porque él, por ejemplo, yo le mando un reporte y me dice: oye, está bien, está mal, me pide que describa las sensaciones durante ese entrenamiento. Pero, o sea, a nivel mío, trato de ser muy consciente en cada entrenamiento. Como que estar muy concentrado, estar en el foco. Siempre tratar de estar en el foco, no distraerme mucho, que digamos, porque a mí, por ejemplo, se me hace muy complicado mientras estoy entrenando estar hablando con alguien y volver a concentrarme.
es como que no logro conseguir el mismo enfoque a como que si estuviera entrenando a lo que me toca hacer hoy. Ah, ya, ok. Exacto. Estar enfocado, sí. Sí, porque si por ejemplo, yo qué sé, tal vez pierdo el foco, ahí es como que viene y tal vez sí, puedo meter un poquito más, lo hago o no lo hago. Bueno, en mi caso yo siempre pregunto antes de meter más peso, profe, ¿puedo meter más? ¿Cómo lo vio? Le escribo cómo sentía el levantamiento y en base a eso me dice sí o no. Y también, independientemente de la semana, también considero que, aparte de solo de levantar peso, considero que también es algo muy clave, es formarte, saber lo que estás haciendo y no, o sea, educarte un poco en el tema de, por ejemplo, cómo sientes o cómo percibes tú cada entrenamiento, porque eso es algo muy clave también para progresar. Chévere, pero importante, ¿no? Mantenerte enfocado, tener personas que estén detrás tuyo, en el sentido de que guiarte, ¿no? Como tal, ¿no? Oye, pero bueno, hemos hablado bastante de la disciplina como tal, y hace poco me dijiste, ahora estás preparándote, ¿no? Para un campeonato que se viene, ¿no? Y que tus horarios de entrenamiento pasaron de ser normalmente de 3 horas a 5 horas o hasta más. ¿Y cómo lidias con eso a la par que tú estás estudiando? Pues, ¿no? Que imagínate, ¿no? ¿Cómo tú haces logras conciliar ambas cosas, el estudio y tu disciplina, tu afición como tal, que es tu deporte, ¿no? ¿Cómo haces eso? Claro. ¿Cómo no te vuelves loco? Porque llega a la universidad también, yo recuerdo en mi época de universidad, había profesores que también te entendían y te podían de alguna u otra manera dar cierta contención como tal, pero eran otros que son implacables. O sea, Sí, la verdad que sí me ha tocado durante algunos semestres y he tratado de lidiar de la mejor manera y como que también a nivel académico soy un poco exigente, pero solo lo necesario, porque, o sea, como te digo, como te dije al principio, o sea, mi meta ahorita es buscar ser el o de los mejores del mundo. okay. Y estoy tratando, como te digo, en la universidad tengo un cronograma de cómo vivir mi día y es como que todos los días se repite así, de tal hora a tal hora universidad y de tal hora a tal hora me toca ir a entrenar y de ahí el resto de tiempo sería hacer pasos, terminar de hacer la dieta y cumplir con los deberes que pueda. Eh, Considero que este semestre también ha sido un poco más flojo, que he escuchado por ahí que ya los semestres de arriba ya se vienen más difíciles, pero este considero que es el semestre más liviano que me ha tocado. Respecto a la carga horaria, a la carga estudiantil que tienes ahora. Sí, porque... Pues bueno, entonces tienes que aprovecharlo para aprovechar ahora, pues que tienes ese espacio como para poder como tal continuar con tus entrenamientos. Me hablaste de una estructura clara, ¿no? Tú tienes un esquema diario en el cual tú cumples tus horas de estudio, tus horas de entrenamiento, tu dieta, porque también tienes que llevar una dieta y todo lo demás. ¿Te ha afectado eso a nivel personal como tal? O sea, el deporte implica disciplina. Estamos claros con eso. Y hay que ser muy disciplinado, pues, en tu objetivo. Y eso no aleja a la persona de lo que es, ¿no? Es un ser humano y el ser humano es un ser social. Ya, fiestas, comidas, amigos, salidas de pronto imprevisto, porque a veces en la universidad te sucede mucho de, bueno, no llegó tal profesor, vámonos al cine, vámonos, no sé, vámonos a Mamba o a algún lado, ¿no? Ya, ¿has tenido tú que sacrificar? ¿Cómo eso ha afectado tu vida personal como tal? Sí, la verdad, considero que desde que me empecé a tomar en serio esto, me ha tocado decirle no a varias cosas, a varios amigos también que me han invitado a algunos lados. Y por ejemplo, a mí también que me busca, la verdad,
me gusta conocer bastante lo que sería el país y estar viajando, pero últimamente me ha tocado decir que no, porque, o sea, como te digo, o sea, estoy, estoy en una preparación muy importante y, o sea, ya me toca así, porque, o sea, como tú dices, nosotros los seres humanos somos seres sociables y de vez en cuando sí salgo con amigos, pero sería un plan muy relajado salir a, yo qué sé, a conversar o ir a comer algo. Pero de ahí fiestas y cosas. Trasnocharte, alcohol, Exacto. no, obviamente no. No, sí, la verdad que no. Porque, o sea, antes cuando recién estaba empezando, como que sí me da un poquito más de libertad, pero después de un día de fiesta y la siguiente semana entrenar, créeme que es lo peor que puede existir. ¿Hubo gente de tu círculo cercano, de tus amistades o incluso de tus familiares, a pesar, bueno, de que me contaste, ¿no? Tu papá siempre te apoyó y te dijo, anda, dale, tú puedes. Tu mamá al inicio dudaba un poco por temas de que te vayas a lesionar y todo, ya después ella también formó parte en la motivación que tú tienes, pero alguien de tu círculo cercano, de tu, no sé, de pronto de tus primos o de otros familiares, o de amigos, dijeron, loco, la pena, estás perdiendo el tiempo. ¿Alguna vez te topaste con algún comentario negativo que te haya afectado, ¿no? Porque, o sea, en redes, así como tú puedes tener la admiración de muchas personas, también habrá alguno que detrás de su teléfono puede escribir cualquier cosa. Pero hay comentarios de personas que en realidad a uno sí le terminan afectando. ¿Pasaste tú por esa situación? Sí, la verdad, al principio a mis familiares, más que todo, se les salían a veces cosas así y es como que me daba algo, como que escuchar eso, escuchar eso, esas palabras, es como que de un familiar es como que duelen un poco. Pero considero que también viene ya también a criterio de cada persona saber sobrellevar eso y tratar de entender de que ellos te dicen eso desde el tal punto de que dicen, chuta, estás perdiendo el tiempo porque tampoco es como que entiendan cómo va esto. O sea, lo primero que pasa, perdón que te interrumpa, es que a veces la gente o las personas mayores a nosotros, siempre cuando tú estás en una etapa de formación, tú estás estudiando, buscan siempre que tú tengas o te dediques a algo que te sirva para vivir. Entonces hay gente que te dice, cuando estás tú joven, vas a un gimnasio o practicas un otro deporte, le dedicas tanto tiempo a esto como que fueras a vivir de esto de acá, ¿no? Entonces, y te afecta, ¿no? Porque el resto de la hora son cosas que a ti te gustan, pues, o sea, como a ti te gusta el gimnasio, habrá otra gente que le gusta, no sé, tocar la guitarra, habrá otra gente que le gusta pintar y todo lo demás, ¿no? Es complicado eso, pero lo sobrellevas, lo has podido superar, ¿no? Sí, exacto. Ya ahorita la verdad es que actualmente ya casi no recibo ese tipo de comentarios, sino con decirte que ya casi no recibo esos comentarios, sino son de apoyo, a veces cuando no estoy tan bien, mi familia también trata de darme ese impulso y considero que eso es algo muy bueno también, porque es como que te dan más motivos para seguir haciendo lo que te gusta hacer. Chévere, chévere. Hemos hablado todo el momento de la palabra disciplina, ¿no? En el deporte. ¿Sí? Todo deporte implica disciplina, disciplina. Hablamos de la estructura que tú tienes de tu día, que es bastante estricto en el punto de horarios, de llegar a entrenamientos, horarios de estudio, entrenamientos y demás. Hay algo que es importante allí y es un tema que tiene que ver con todo deporte como tal y es el tema de la nutrición. ¿Ya? ¿Eres disciplinado como tal en ese asunto también? ¿O de repente dices, bueno, ya tocó pecar y cómo estructuras eso? ¿Tu entrenador se encarga de tu dieta como tal? Actualmente ya tengo un nutricionista que me lleva la nutrición en sí. Y, o sea, ahorita en el periodo en el que estamos, que es algo un poco flojo para la nutrición, que, o sea, es algo más permisible, porque no estamos cerca de una competencia como para
estar apretando el cuerpo y dar el peso. Que eso es lo más trágico que puede existir en la competencia. Llegar al corte creo que le llaman. Sí, ¿no? Llegar a hacer el corte de peso y llegar al peso. Ahorita la verdad es que lo manejo bastante bien porque sí me están dando un poco de libertad en comidas y todo eso. Pero cuando se pone más dura la situación, ¿qué es más fácil para ti? ¿Entrenar pesado o comer disciplinado? ¿Qué es más fácil para vos? Considero que en la etapa, porque hay dos etapas. La suave, que es la que estamos, por la que estoy pasando ahorita, y la etapa pre-competición, que esa sí es la dura. Porque, como te digo, yo para ir al sudamericano, yo estaba pesando 101 kilos, porque tuve un rebote del peso. Ya. Y de esos 101 kilos, me tocó bajar a 93 kilos. Y te digo, mi día era ir a clases, entrenar, hacer los pasos, que eran como 17,000 pasos, que son alrededor de 3-4 horas caminando. Y cumplir con la dieta, que sería comer, ¿qué te digo? Por ejemplo, en una comida serían 200 gramos de arroz, verduras. Yo soy un poco... No me gustan casi las verduras, pero me tocaba comerlas porque si no, no rendía bien. Y pollo, yo qué sé. Es complicado. Oye, y bueno, llegaste y diste el peso, o sea, sí llegaste. Sí, de hecho nos sorprendimos bastante porque llegamos muy sobrados de peso, porque yo ese día di 91 kilos con algo y el chiste era haber dado 93 nomás. Bueno. Ajá. Pero tal vez tú viste, o en tu experiencia, pues en las competiciones que has tenido, has visto personas que han hecho hasta lo imposible por dar el peso. O sea, ¿qué es lo más raro o bizarro que has visto? Porque, a ver, te cuento yo he visto, estaba en competencias en las cuales he visto que la gente llega al punto de por gramos, hermano, se vuelan el pelo. O sea, te cortas el pelo, en ese mismo rato te pones, ya ves que no estás llegando y mientras te están llamando para el pesaje y todo, estás con la cuerda dándole ahí, tratando de quemar y llegar con ajustes, ¿no? ¿Qué es lo más extraño que tú pudiste ver ahí? O que te contaron. Bueno, ya. Primero lo que te han contado y segundo lo que has visto. Mira. Por ejemplo, yo en el Nacional del 2024, yo hice el curso de juez nacional. Ajá. Y yo estuve ahí en el pesaje. Estaba yo de la otra cara, siendo juez y viendo el peso de los atletas. Y lo más loco que vi fue que un atleta estaba pesando, si no estoy mal, eran 78 kilos y la categoría era 74. No dio el peso, como todavía estaba a tiempo de poderse pesar de nuevo, fue y lo vi parado de cabeza escupiendo. Y estuvo así como 1 hora, regresó casi ya con la justa al último y dio el peso. Parado de cabeza escupiendo. Exacto, sí. Yo también pregunté, porque había... ¿Cuál es la lógica? Sí, ¿cuál fue el sentido? ¿Cómo hizo para bajar de peso? Y créeme que yo... ¿Cuánto bajó? Si no estoy mal, dio 73 con algo. Creo que bajó casi alrededor de 5 kilos. Casi. 5 kilos parado de cabeza y escupiendo. ¡Qué locura! Sí, yo también me quedé loco, la verdad. Yo dije, chuta, estoy perdiendo una estrategia que acabo de ver. Claro, pues en vez de matarme, imagínate, para el clasificatorio, matarte en dieta y toda la vaina. Estar meses. 17,000 pasos diarios cuando me podía parar de cabeza. Sí, la verdad. Pero no sé, eso me dejó muy loco, la verdad. No, o sea, yo sí he escuchado de que cuando tú sabes que no llegas al peso como tal, te hacen tomar diuréticos, por ejemplo, días antes, para tratar de secarte, ¿no? Te tomas diurético y pana, escupa para que llegue al peso. Claro, sí. Pero, o sea, eso tú lo haces en el momento en que tú estás en corte y te puedes 2, 3 días, 4 días antes de la competición empezar a hacer, porque es un proceso. Pero tú me dices que el pana se bota de cabeza una vez. Yo literalmente lo vi volteado de cabeza y dije, o sea, es que ya hemos terminado de empezar a todas las personas y yo me quedé viéndolo. Y yo dije, chuta, ¿será que este manda el peso?
Ya, pues ya de ahí me fui a comer. Y de ahí regresamos, porque ya nos llamaron porque estamos, por lo general sabemos haber 3 jueces. Uno que anota, uno revisa el implemento y el otro, y 2 se quedan viendo el pesaje y cuánto dio. Y para anotar. Y toditos nos quedamos locos cuando vimos 73 con algo. Sí, y toditos es como que vimos cómo estaba él de cabeza y escupiendo. Y toditos nos quedamos locos, pensábamos que ya se iba a quedar descalificado. Ajá, qué bueno. O sea, yo sí he visto que se rapan el pelo, los he visto. Incluso hubo uno que le pusieron una vaina ahí alrededor toda la nota. El man se sacó hasta el calzoncillo, el boxer, y quedó así. Ya, para poder clasificar. Porque son gramos, o sea, pesan, ¿no? A mí no me ha tocado verlo en persona, pero de experiencia de compañeros que han sido jueces, sí le ha tocado pesar personas desnudas. Desnudas, claro. Sí, porque no, le faltan tantos gramos que el boxer o el calzoncillo que entienden no hace... A mí me pasó, o sea, yo en una competencia yo vi eso. Entonces yo te digo, vi que lo cogieron y pusieron alrededor, ¿no? Desnudo, el tipo, desnudo. O sea, pero bueno, qué locura como tal. Oye, y ya en competencia, en cosas de competencias como tal, ¿alguna vez estuviste, por ejemplo, peleando con la barra? Porque uno pelea, te dicen pelea, ¿no? Pelea el peso, ¿no? Peleando con la barra y sentías que ya te quedabas y de repente tú dices, no sé de dónde saqué fuerza. O sea, sí me ha pasado varias veces, más que todo en el press de banca. Me ha pasado que a veces es como que digo, chuta, ¿será que salen? Porque a mí, o bien me sale muy fácil el levantamiento en press de banca, o no me sale. Oh, yeah. Ajá, y me acuerdo que una experiencia que te podría contar sería la de 2024, que tuve mis 3 intentos válidos, que por lo general casi sé tener de los 3 intentos los 2 válidos y uno nulo, que sería el último, porque o sea, cuando me llega a pesar ya es como que mi cuerpo dice no, ya no, y es como que yo trato de hacer lo posible por levantarlo, pero simplemente no sale. No sale. Pero como te digo, en 2024 en el Nacional es como que pasó la decepción, mi cuerpo se puso las pilas. Yo traté de luchar hasta el final y me salió, si no estoy mal, fueron 147 kilos que fue. De los tres estilos que son, o sea, en el sentido de press de banca, peso muerto y sentadilla libre, pecho, el press de banca es el que más se te... Sí, ese es el que más sufro. Ese es tu talón de Aquiles, digamos. Sí, la verdad que sí. Cositas como por ejemplo el tema de que siempre se escucha y no se habla como tal, así a viva voz, pero siempre hay el tema de las personas que se utilizan, pues, ¿no? De que se utilizan fármacos que no son apropiados, o a veces gente usa química de manera que te da mayor rendimiento, ¿no? Pero tú no sabes, pues, al final las secuelas y las cosas que puedes desarrollar a futuro. ¿Has tenido alguna experiencia con esto? ¿Hubo alguien de pronto en tu entorno al inicio o a lo largo de tu carrera como tal que te recomendó en alguna ocasión utilizar este tipo de fármacos como tal? La verdad no. O sea, siempre es como que he tratado de no estar tanto en hablando de eso, porque, o sea, yo lo que he escuchado, porque también he escuchado bastante, más que todos los nacionales, de que tal persona usó un diurético, que los diuréticos también están prohibidos, porque para dar tal peso, o si no, tal persona usa esto, o personas que han salido sancionadas en la UADA, y vuelven a competir y están compitiendo y, o sea, se los ven enormes y tú dices, chuta, se escuchan los rumores y dicen, no, este man todavía sigue usando y nomás que no, tal vez no le hacen la prueba en tal competencia y no pasa nada, se salvó. Y es como que es algo, considero que si tú eres lo suficientemente disciplinado y crees lo suficientemente en tu sueño y en tu meta en sí, considero que no es necesario buscar ayudas o métodos alternativos, de que la verdad, a la hora de la hora no sabes si va a funcionar, porque, o sea,
lo único que está científicamente comprobado, que ha sido la trayectoria de varios atletas de años atrás, es entrenar. El entrenamiento, la constancia, volver a hacer lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Y eso. Chévere. ¿Qué hay en el futuro deportivo de Kevin? Cuéntanos un poquito. ¿Qué tienes más adelante? Nos hablaste hace poco de un campeonato, un mundial, me dijiste, en Sudáfrica. Ya. ¿Qué más tienes ahorita? ¿Te estás preparando ahora para eso? Sí. Pero ¿qué tienes? ¿Tienes algo más adelante o estás netamente enfocado ahorita en esto? O sea, la verdad es que esa es mi meta para el siguiente año, llegar lo mejor que pueda a ese campeonato y dar lo mejor de mí y buscar como sea el primer lugar. Yo estoy seguro de que sí lo voy a lograr, pero de mi parte estoy dando lo mejor para llegar bien a ese campeonato. De ahí también hay un campeonato, organizado por la Federación, se llama FISUL en siglas, no recuerdo muy bien qué significaba, Ok. pero esa es como que las Olimpiadas Universitarias. Ah, ya. Exacto, y también es un campeonato muy importante, la verdad, pero que se va a hacer en Emiratos Árabes, pero todavía no está confirmada la fecha. Y es como que está ahí, tal vez, puede ser un tal vez. Mi entrenador también me dijo que el otro año el sudamericano va a ser en Chile. Y me dijo, esperemos no llegar tan cansados y tan desgastados. Claro, el entrenamiento implica carga, ¿no? Claro, exacto. Y obviamente pues, y también competir y de ahí que venga otra competencia más encima y estamos hablando... tener un periodo de recuperación entre cada evento para poder rendir. Bueno, tienes a ver, en la mira tienes Sudáfrica. Potencialmente, o sea, eventualmente puede hacer Emiratos Árabes y Chile. Qué bueno. Qué bueno en realidad. Oye, algo que me parece raro, por así decirlo, es, conversábamos con Kevin y hablábamos de que él, por ejemplo, él no es federado en la provincia, ¿no? Tú no eres un deportista federado como tal. ¿Por qué razón? O sea, ¿qué pasó allí? O sea, no has tenido la oportunidad, no has preguntado, no te ha interesado. Cuéntanos un poquito acerca de eso. La verdad es que yo en su tiempo recuerdo que sí es como que traté de buscar a Fedeoro para pertenecer a Fedeoro en sí, no sé, la verdad es que no estoy en conciencia de el apoyo que se podría recibir si eras tú federado. Tengo entendido que unos compañeros de Guayas que pertenecen a Fede Guayas reciben incentivos económicos si no estoy mal, el evento se llama Bodas de Oro o algo así, si no estoy mal, que ellos reciben, se lo hace por estas fechas y reciben incentivos económicos, que es un bono, por decir, por haber sido un buen deportista en tal temporada. Pero aquí en Fedoro no he escuchado eso y también no es como que haya una información como para decir tú puedes postular para Fedoro con tanto de esto y esto. O sea, a ver, me estás tratando de decir que no hay información clara como tal. O sea, pero quienes te manejan, decía, ¿no? Quienes de alguna u otra manera están contigo en los entrenamientos y todo esto, ellos no se han interesado en decirte, en mostrarte, de pronto, oye, pero vamos a preguntar a la federación, de pronto hay algo. Entiendo que ahí hay, por ejemplo, la misma disciplina como tal. Bueno, no sé si hasta el 100% qué tanto es levantamiento de potencia y halterofilia, porque, por ejemplo, de ahí salió Lisette, que yo vi como tal. En esto, y ella también ya es atleta. Bueno, estuvo en las Olimpiadas, es atleta olímpica y todo esto. Y entiendo con ella de ella porque también la tuvimos acá. La entrevistamos y hablamos de que, claro, es cierto, ¿no? Lamentablemente la situación del país, la situación económica como tal de estas entidades limita mucho, pero, o sea, de algo sirve.
Entonces, ¿te ha interesado? ¿Alguien te ha dicho, mira, vamos a preguntar alguna cosa respecto a eso? ¿No ha habido nadie quien te guíe? No, la verdad es que en todo lo que llevo de trayectoria, nadie es como que me ha dicho o me ha dado tal información como para decir, mira, tienes que hacer esto o vamos a tal lado de Fede Oro para ver qué podemos hacer. Porque tengo entendido de que ser un atleta federado es una gran ventaja a no serlo. Claro, claro, claro. O sea, eso. Y más que nada, o sea, ya tuvo teniendo, habiendo ganado eventos, campeonatos nacionales, ya tú al ser un representante en estos juegos, por ejemplo, en estos juegos universitarios, en este sudamericano como tal, que también participaste paralelo y del cual fuiste subcampeón. Entonces, yo digo entre mí, bueno, si me preguntas, en mi opinión como tal, estás a nada, o sea, de coger y pensar a futuro, no sé, qué sé yo, una olimpiada, las olimpiadas, juegos panamericanos, sudamericanos, tantos hay mundiales como tal, y para eso sí necesitas, pues obviamente estar federado. Entiendo que hay otras federaciones como tal, que no son federaciones, digamos, provinciales, sino que ya son federaciones netamente de lo que es levantamiento de potencia, y de esto sí formas parte como tal, ¿no? Claro, sí, sería la FEFICUL, que de hecho yo el año pasado fui con los recursos que hay algo que se llama POA, que es un recurso que se destina a deportistas que no pertenecen al alto rendimiento del país. Que se escucha que, si no estoy mal, Lisette, ella sí es parte de ese grupo de alto rendimiento. Ajá. Ya. Y ese presupuesto se lo destina a los atletas que no son parte, pero están con proyección a quedar en tal lugar. Pero es solo para tal campeonato, no es como para toda la preparación que lleva a llegar a ese campeonato. Bueno, Kevin, ya para ir cerrando un poco esta entrevista, que en realidad ha sido bastante interesante por todo lo que hemos hablado. Teniendo tú actualmente 23 años, 21, perdón, 21, teniendo tú actualmente 21 años, ¿qué consejo le pudieras dar a un joven que recién empieza también en el tema del gimnasio, ¿no? Y que al igual que tú en su momento, como tú lo dijiste, tú no encajabas en ningún otro deporte, no te gustaba nada, ya, y de repente está empezando a ir al gimnasio? ¿Y qué consejos tú le darías a esa persona? Para que en todo caso pues te dirijas al público, ¿qué pudieras hablarles, decirles a ellos? Yo considero que el deporte es algo muy bueno y muy recreativo para toda persona, sea independientemente de lo que sea, esté donde esté. Considero que el deporte es algo primordial para mantener tu salud, tanto mental como salud física, porque es algo que te incita a superarte a ti. Y también yo sé, porque fui parte de que no encajaba en ningún deporte, no me gustaba hacer nada, pero, o sea, no está de más darle la oportunidad al deporte, porque considero que, bueno, o sea, si no me gusta tal cosa, puedo probar, yo qué sé, si no te gusta ir al gimnasio, puedes probar tratar de empezar a correr, que también es un deporte también interesante, la verdad, que también te exige y te incita a superarte. Y la verdad es que esa sensación y esa emoción también que todos la vivimos en algún momento de como que superar nuestros límites es algo muy que te engancha a el deporte individualmente, el que sea. Bueno, Kevin, te agradezco por la oportunidad de estar acá, de conversar, a nuestros seguidores, a las personas que nos miran, agradecerles también por su tiempo. Y bueno, no está de más también, por favor, interactúen con nosotros en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. De mi parte, pues agradecidos con ellos. Contigo nuevamente, Kevin. Este ha sido un episodio más de Hablando y Divagando, Charlas Conectando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Kevin.